tanto, el título. Aquí está el señor Turiño, el año pasado con una disertación que todos nos entusiasmó y este año creo que lo va a superar. Así que yo creo que Alejandro, cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias, disculpad que haya llegado tarde, he salido tarde de una reunión y cogido atasco, me ha costado llegar. Y además, para esto que vais a hacer aquí, que es marco normativo y regulatorio del comercio electrónico, lo cual entiendo que no es del agrado de casi nadie. Me salto la parte de vanidad mía, dejadme que entre con una cosa que es, primero, poner un poco esta situación. Sí que habéis estado viendo temas ya de comercio electrónico, habéis visto digamos, una aproximación desde un punto de vista más de negocio, de mercado, y quizás no tanto desde un punto de vista jurídico. Y al final os encontráis aquí con la última sesión de la tarde, con una aproximación puramente jurídica, donde lo que quiero es trasladaros la experiencia de, bueno, mía, pero sobre todo en el despacho en el que trabajo, donde llevamos 20 años vendiendo cosas en internet, ¿vale? Luego os pondré algunos ejemplos de cosas que hace unos cuantos años era impensable que comprásemos como usuarios de internet y sin embargo ahora vemos que es una realidad. ¿Todos habéis comprado por internet? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Y habéis comprado cosas tan poco relevantes para vosotros, o tan menores, o tan del día a día, como un billete de avión. ¿Sí? Habéis comprado una suscripción a un videoclub online. Habéis comprado, pues, a lo mejor un activo intangible llamado una música, una película o algo similar. ¿Alguno de vosotros ha comprado su último coche online? ¿El coche? ¿Todavía vais al concesionario? ¿Sí? Os reís con él todavía. Hace un tiempo, cuando alguien le decía que comprase un billete de avión, me voy a jugar yo las vacaciones en alguien de que no conozco. Ahora no sé si conocéis a alguien que trabaja en una agencia de viajes. Bueno, en ese camino es en el que estamos y estamos viendo proyectos donde muchos de nuestros clientes lo que hacen es que por el momento no han prescindido del entorno offline, pero están ya navegando al entorno online, ¿vale? Os voy a contar algunas cosas, quizás algunas un poco más histriónicas, cosas que ya se venden por internet, ¿vale? El sombrero de papa, mejor dicho, una patata frita o un dorito con forma del gorro del papa. Resulta que se subasta en eBay y hay alguien que paga $209. Esto, que obviamente es una chorrada, resulta que determina que hay público en el otro lado esperando que nosotros vendamos cosas de todas las naturalezas que nos vamos a encontrar. Cosas tan útiles como el chicle de Britney Spears. Con lo cual me imagino que cualquiera de vuestros hijos adolescentes se sentiría absolutamente fascinado por tener pues una muestra de ADN en el tejido del chicle de Britney Spears. $14.000 que alguien paga por ello, ¿vale? Y esto, obviamente, no sé si os imagináis algún sitio que se pudiese vender que no fuese directamente en una plataforma de comercio electrónico, en un site online donde encuentras a alguien que al final acomoda el gusto a la necesidad que no tiene, ¿vale? O cosas ridículas como pues, un fantasma de todo un vídeo y hay alguien que efectivamente paga por ello. Chorradas, ¿vale? Ventanas, no sé si habéis hecho una reforma últimamente, hay ventanas caras y luego está la ventana desde la que Lee Harvey Oswald mató a John F. Kennedy. Alguien paga 3 millones de euros en una subasta por esa ventana. Esto obviamente se escapa de nuestro día a día de actividad habitual, pero nos pone también en contexto de que hay usuarios esperando encontrar eso. ¿Y esto? ¿Alguien espera hijo o hija y está dispuesto a subastar el nombre de su hijo? ¿Tenéis un nombre peculiar que queréis mantener, perdurar y vuestro marido o vuestra mujer no se aviene a ello? Bueno, si hay gente que vende o que de alguna manera se ofrece a que los derechos o el nombre de su hijo sea subastado online. Esto, desde luego, no parece que vaya en vuestro día a día de actividad, pero sí que quiero, cuanto menos, poneros en contexto de lo que nos podemos encontrar en el día a día, ¿vale? Algo un poco más apetecible, un riñón, ¿qué quiere uno? Pues esto lo estamos viendo, obviamente, luego lo vamos a ver, el Código Civil, que es la norma reguladora de los derechos, digamos que lo que marca el derecho de obligaciones, ya excluye determinados elementos, dice lo que queda fuera del comercio de los hombres, precisamente del comercio, y lo excluye del comercio, digamos, offline, tradicional, pero también, obviamente, del comercio, ¿vale?
O cosas un poco más delicadas, como alguien que subasta su virginidad online. Estos son, insisto, todos casos reales. Algunos ponen cara de estruendo diciendo que viene a vendernos nada, simplemente lo que quiero contaros es que hay gente que vende tickets de cine, billetes de avión, hay gente que vende su virginidad, ¿vale? Que alguien compra por ello $223.000. El Código Civil, que es el mantra, es la norma de referencia que tenemos los juristas, los digitales y los no digitales, para abordar todo lo que tiene que ver con el ámbito del comercio electrónico, con la compraventa de bienes y servicios. Y dice en su artículo 1271 que puede ser objeto de contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres. Esto del comercio de los hombres suena un poco, un lenguaje poco inclusivo, pero os podéis hacer referencia a que esto, es decir, la norma es del siglo XIX, el legislador no estaba en el tiempo en el que estamos ahora, pero básicamente lo que viene a excluir son determinados elementos, determinadas materias que obviamente pudiesen quedar fuera, digamos, de lo que se considera pues, el ámbito puramente jurídico, la costumbre, la moral y, digamos, el buen uso del mercado. Quedaos con eso porque muchos de los elementos que vamos a ver después pivotan sobre esta norma, que os adelanto ya, es la referencia dentro del ámbito del comercio. El comercio electrónico, perdón, el Código Civil es la regulación que, insisto, siglo XIX, marca la pauta en lo que tiene que ver con derecho de relaciones. Como veíamos antes, nos encontramos con que en el ámbito digital, igual que existe en el mundo del comercio offline o el comercio tradicional, en el mundo digital nos podemos encontrar con una multiplicidad de productos y servicios que sí vemos como tradicionales. Os he puesto ejemplos histriónicos, pero hay otros que son absolutamente normales. Entro en una plataforma determinada, como MediaMarkt, y de repente me quiero comprar un producto o un tercero. Esto es algo que a fecha de hoy vemos como algo absolutamente natural. Y esto, obviamente, ya no se regula única y exclusivamente por normas del siglo XIX, sino que lo vamos a ver después, sino también por normas que vamos a ver más adelante, que están ya, digamos, adaptadas al entorno digital, al entorno tecnológico en el que vivimos actualmente. Y de hecho tenemos una directiva europea, que es la Directiva de Comercio Electrónico, que se transpone una legislación española, en la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y del Comercio Electrónico, que nos va a establecer básicamente los principales parámetros de lo que tenemos que cumplir con esta norma. Y de hecho, mi objetivo, si soy capaz de conseguir algo con vosotros a lo largo de esta sesión, es contaros que estamos en un panorama cierto. Es decir, no es, me voy a lanzar a vender cosas online, ¿puedo o no puedo? La respuesta claramente sí. Y claramente tenemos unas pautas de qué debemos hacer y cómo debemos realizar esas transacciones. Y vamos a ver después que esas pautas ya tienen su parte, digamos, jurisprudencial, ya tenemos normas que la interpretan y tenemos muchos casos que nos han ayudado a definir dónde están los límites de lo que se puede y no se puede. ¿Vale? Vemos casos, como decía antes, vemos productos y vemos servicios. Vemos cómo somos capaces de acceder a un servicio, o bien de suscripción, o un servicio transaccional puro, a efectos de consumir un contenido audiovisual. Esto, que hace un tiempo nos parecía inviable, a fecha de hoy lo estamos viendo. Y en el caso de Netflix, no sé cuánto de interés tenéis en el ámbito audiovisual, la realidad es que Netflix es un modelo que cambia radicalmente la manera en que se consumen y se ofrecen los contenidos audiovisuales. Antes, si queríamos ver un contenido audiovisual de estreno, íbamos al cine, o esperábamos a que lo diesen en Pay TV o en Free TV. A fecha de hoy nos damos cuenta que esto ha cambiado bastante, básicamente porque Netflix no es única y exclusivamente un exhibidor, sino que Netflix al final produce, distribuye, digamos, comercializa el contenido, y además tenemos acceso a él en ocasiones, pues eso, a través de una plataforma digital o vía app, y claramente accediendo a contenido que es exclusivo. Por lo cual es un modelo, digamos de bastante avance donde poder vernos, ¿vale? Vemos también que el ámbito del comercio electrónico ha impactado directamente en el ámbito de la alimentación. Y lo vemos cada vez más, y vemos además no solamente que haya alguien que me venda mi hamburguesa favorita online, sino que además hay una suerte de intermediarios que son los que no solamente me venden la comida, sino que me ponen a otros intermediarios a su vez a distribuirme, a llevarme la comida a mi domicilio. Me estoy refiriendo a todas las empresas de delivery que han aparecido ahora, del estilo de Glovo, Deliveroo, Just y similares, ¿vale? Eso ha cambiado también el paradigma tradicional, donde los productos o los servicios se ofrecen de una manera distinta como se viene haciendo. Y obviamente, y como os podéis imaginar, esto es objeto de una regulación específica que permite a esos operadores operar con, digamos, con un marco de certidumbre o un marco de legalidad claro y cómodo para ellos.
servicios, ¿vale? O determinados servicios que vienen a cambiar un poco la línea de lo que hablábamos antes, por ejemplo, con el caso de Netflix, cambiar determinados servicios. Que me quiero ir en avión a algún sitio, fenomenal. Me voy al aeropuerto de Barajas y en lugar de dejar el coche en el parking, le dejo el coche a alguien que recoge mis llaves. Esto es un servicio, esto es una startup invertida es decir, donde han invertido varios agentes tradicionales del sector de la movilidad, y lo que dices es, oye, yo llego al parking, llego al aeropuerto, le dejo mis llaves a alguien, va a marcar el coche a un determinado lugar y cuando yo voy a llegar, en mi app digo directamente que mi avión ha aterrizado y esa misma persona o alguien de ese equipo viene y me entrega el coche. Esto admite tantas vueltas de tuerca como queramos darle, y de hecho la provisión de los servicios online ha cambiado hasta el punto de que ahora no solamente puedo no pagar por dejar mi coche cuando me voy al aeropuerto, sino que además puedo cobrar por dejar mi coche cuando me voy al aeropuerto. ¿Por qué? Porque puede que haya alguien que en el tiempo que yo estoy fuera quiera utilizar mi coche. Esos son modelos de peer-to-peer car sharing, donde estamos viendo, en España no tanto, pero sin embargo en países nórdicos estamos viendo que esto funciona. Y esto, obviamente, es comercio electrónico, e-commerce o como queramos llamar, ¿vale? Dicho todo esto, lo que me toca a mí, o para lo que me habéis llamado, es para que os hable de la naturaleza jurídica del comercio electrónico, que como nombre no suena demasiado atractivo, pero desde un punto de vista de tranquilidad, cuando queréis poner algo en marcha, claramente es el marco donde todos nos debemos movilizar, ¿vale? Y hay una norma que os he pronunciado ya, que es la Ley de Servicios de Sociedad de Información de Comercio Electrónico, que es una norma, la Ley 34/2002, editada en el año 2002, y que, como digo, proviene de la Directiva Europea, que es la Directiva de Comercio Electrónico. Y ahí, y esto es el paraguas importante, dice que son servicios de la sociedad de información, entre otros, y siempre que haya una actividad económica, y obviamente el comercio lo es, dice los siguientes: la contratación de bienes o servicios por vía electrónica. Esto, que puede parecer inocuo como tal, es claramente el marco donde dice, oye, tú quieres vender o quieres realizar una actividad económica donde hay una contratación de bienes o servicios, venga. Pues la norma que va a resultar de aplicación va a ser esa Ley 34/2002, que va a poner el marco regulatorio de lo que puedo y no puedo, ¿vale? Y si vamos a la definición específica, vemos que habla de contrato celebrado por vía electrónica o contrato electrónico, donde estamos hablando básicamente, siguiendo estas definiciones de la norma, de contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones. ¿Qué significa? Que e-commerce puede ser muchas cosas. E-commerce puede ser lo que yo hice para comprarme mi moto. Le mando un correo a un señor de Murcia y el señor de Murcia me dice, ok, hay una conexión de oferta y demanda, hay una concurrencia de consentimientos, me envía mi moto y eso es una transacción electrónica. Eso es un contrato celebrado por vía electrónica. No hemos interactuado por otra fórmula que no sea directamente la del correo electrónico, ¿vale? Pero eso se va sofisticando, y así fue como empezaron los primeros contratos por vía electrónica. Eso se va sofisticando y existen muchas maneras de poder llegar a un consenso, a un acuerdo o a celebrar un contrato electrónico. Por ejemplo, lo que hacéis prácticamente todos los días cuando entráis en una plataforma digital. De repente os conectáis me da igual cuál, a Facebook, os conectáis como decía, lo veíamos ayer, Grail, o me conecto a cualquier plataforma. En el momento en que acepto unos términos y condiciones, en realidad lo que estoy haciendo es firmar un contrato electrónico. El contrato electrónico, y os lo avanzo ya, que luego lo vamos a ver en más detalle, el contrato electrónico confiere la misma validez, o la norma le confiere la misma validez que al contrato celebrado en vía manuscrita o vía autógrafa. Es decir, que cuando yo voy a la entidad bancaria y de repente la entidad bancaria firma un contrato, por ejemplo una hipoteca, y lo firmo a puño y letra, ese contrato tiene exactamente la misma validez que el contrato que yo firmo, por ejemplo, en esa misma entidad bancaria, a través de una PDA que me recoge mi firma electrónica determinada, ¿vale? Aquí estamos hablando en cualquier caso, como digo, de contratos a distancia. Si vamos al ámbito, me da igual cuál, cuando yo me suscribo a un servicio determinado, por ejemplo de antes al de Netflix, o si yo, por ejemplo, entro en Amazon y compro un producto a través de Amazon, bien a Amazon o bien a cualquiera de los merchants que trabajan en Amazon, en realidad yo estoy firmando un contrato electrónico, el cual me va a conferir una serie de derechos, ¿vale?
Y esto es un poco lo que yo quería plantearos desde antes. Si es que los contratos de la ortografía electrónica, de la existencia, producen los mismos efectos que los, digamos, los contratos tradicionales, siempre que cumplan, y esto es fundamental, siempre que cumplan los mismos requisitos que establece el Código Civil para la validez de los contratos. Básicamente, que exista un objeto, un consentimiento y una causa, que es lo que se exige para los contratos tradicionales. Igual que ahora, quizás lo habéis visto en medios, cuando se habla de smart contracts, es decir, de contratos que se ejecutan de manera automática sobre la base de un consentimiento previo de las partes. Estamos en el mismo escenario, simplemente cambiar, digamos, las reglas del juego en una parte, se sofistican, y también el escenario en el que se juega, ¿vale? Y además hay un elemento adicional. Oye, no nos tenemos que poner de acuerdo previamente para que eso sea válido. Eso es válido per se. Y si yo me entiendo con el de Murcia, por seguir el ejemplo de antes, comprando la moto, esa compra-venta a través de un canal digital va a ser perfectamente válido a estos efectos, ¿vale? Cuestión distinta es esto, el tema de la prueba. Resulta que vosotros, claro, firmáis un contrato, hacéis una transacción con cualquier tercero y eso tradicionalmente no planteaba ninguna duda, básicamente porque ese contrato os servía de prueba y si alguno habéis tenido la suerte o la desgracia de ir a un procedimiento judicial, uno iba con su contrato escrito y eso parecía que no representaba ningún reto desde un punto de vista jurídico. ¿Qué ocurre? Que desde un punto de vista digital esto cambia. ¿Por qué? Porque tenemos una vocación, y esto se produce más, no quiero ir a estereotipos, pero se produce más en el estereotipo latino, firmamos un contrato digital y decimos, no, yo no acepto eso. Yo no he firmado eso, a mí que me lo digan. Bueno, ese que me lo digan es algo que la ley de enjuiciamiento civil ya prevé. Es decir, la norma procesal española, la que aplica, digamos, para el camino procesal en un procedimiento judicial, ya nos explica que no solamente los documentos en papel tradicionales son válidos a efectos de acreditar el consentimiento, sino que cualquier tipo de elemento digital nos va a servir para poder acreditar el consentimiento y la identidad de un usuario, ¿vale? Lo que ocurre es que en ese camino hay muchas diferencias. Les voy a poner un ejemplo. No voy a poner nombres concretos, porque de hecho incluso algunos de nuestros clientes, ¿vale? Pero yo llego al supermercado y de repente entro en el supermercado, hago mi compra y yo la compra, me estoy refiriendo a la parte digital, ¿eh? Hago la compra y cuando voy a aceptar, directamente lo que hacen es que me dicen firme aquí. Y firmo y me recoge la firma, un dispositivo de captación de firma, donde ahí está mi consentimiento. ¿Ese consentimiento es válido? Si yo en un determinado momento a mí se me carga, imaginaos que hago una compra relevante para mí. A lo mejor me gasto X euros en una compra determinada. Y de repente, cuando me viene ese cargo, digo, yo no he sido esto, yo no he aceptado esto. El establecimiento, esto pasa habitualmente, o pasa de vez en cuando. El establecimiento tiene esa información y tiene esa firma que yo he hecho en una tablet. ¿Esa firma es válida? ¿Es válida igual que un contrato? Dependerá de la tipología de firma que yo he captado. De hecho, existe un reglamento europeo que es el de IDAS, que nos dice los tipos de firma que existen y cuál va a ser la validez judicial de esas firmas. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque no toda la tecnología nos sirve para resolver los problemas de la tecnología o los contratos se celebran en vía digital y luego hay otro elemento, y esto es importante, que a veces soy capaz de acreditar que alguien ha aceptado algo en un determinado momento, pero dejadme recurrir a la viñeta muy antigua de Newsweek en Estados Unidos que decía que en Internet nadie sabe que soy un perro. De repente yo estoy al otro lado de la pantalla y nadie sabe si yo soy o no soy yo, con lo cual a efectos de acreditar la identidad de un individuo, eso también representa retos. Todo esto, digamos que la tecnología nos ha ayudado, y el derecho nos han ayudado a superarlo y a permitir a los operadores económicos a poder operar con tranquilidad dentro del ámbito y dentro del mapa del comercio electrónico, ¿vale? Una de las dudas que se plantean actualmente en este escenario, nos estamos yendo, hasta ahora lo he reducido, o no he planteado un elemento adicional que es el elemento puramente, digamos, de territorio. Y es que, siguiendo el ejemplo que os ponía antes, por ejemplo de Amazon, yo entro a Amazon y puedo comprar cosas a Amazon, ¿vale? Si compro cosas a Amazon, ¿cuál es el lugar en qué lugar se produce la compra-venta? ¿Se produce en Estados Unidos porque me venden desde allí? ¿O la venta se produce aquí porque yo estoy aquí? Venga, vamos a ponerlo un pelín más difícil. Si yo en Amazon conozco a alguien que me vende a un merchant que vive en India, ¿va a resultar de aplicación o la compraventa se va a entender hecha en India o aquí? En India. Entonces se entrega la mercancía, en India, ¿no hay nadie que vaya con Amazon y llegue a Estados Unidos? Donde estén los servidores.
¿Dónde están los servidores? Bueno, ahí, esto te queda muy digital, pero no. De hecho, vamos a distinguir claramente en dos escenarios. Uno, cuando lo hacemos con un consumidor, o bien cuando lo hacemos entre dos mercantiles o entre dos profesionales. Y esto es importante que lo tengáis en mente por lo siguiente. El derecho, aunque no lo creáis, cumple una función, y esa función básicamente es aportar seguridad jurídica a los justiciables. Es decir, que yo, cuando hago algo, sepa qué es lo que pasa. Yo me voy a Estados Unidos, estoy caminando, imaginaos, por Rock Street en San Francisco y entro en una tienda de los Golden State Warriors y de repente me compro una camiseta. Llego a España y digo, joder, la camiseta esta me queda horrorosa y además se me estropea. ¿Cuál es el lugar de celebración del contrato? Claramente San Francisco. Vale. Resulta que a mí lo de viajar a San Francisco me da una pereza horrible, cogerme 15 horas de avión. La compro online, que me la venden, y me envían el producto a mi casa. ¿Cuál es el lugar de celebración del contrato? Mi casa. Mi casa, pero básicamente porque la camiseta me la he comprado para mí. Y claro, yo tengo una percepción de mí que es, no se refleja en la realidad, y yo me he comprado una XL porque me veo muy alto, y digo, hostia, pero es que esto me queda como un mandilón. Ahí la norma que va a resultar de aplicación va a ser la española, porque yo he comprado online y me la han enviado a mi domicilio, ¿vale? Pero imaginaos que me he venido más arriba y en lugar de comprar una camiseta para mí, lo que hago es que lío al despacho en el que trabajo para comprar 100 camisetas. Y toda la oficina de Madrid va a ir con camisetas de Stephen Curry. ¿Cuál va a ser la realidad? Que en tanto que el legislador trata una relación no de asimetría entre, digamos, quien me vende el producto, comerciante y consumidor, sino entre dos iguales, ahí lo que digan las partes va a ser lo relevante. Esto es importante, sobre todo para esos términos y condiciones que habitualmente no leemos. Eso es lo que va a determinar cuando actuemos como consumidores y cuando actuemos como profesionales respecto de cuál va a ser ese lugar de celebración de contrato. Esto, que os puede parecer entretenimiento a abogados, no lo es. Y no lo es porque en lo que vamos a ver después respecto de cuáles son los derechos aplicables, si os digo que preferís tener los derechos de los consumidores españoles o los chinos. Los chinos, ¿no? ¿No? Bueno, pues eso obviamente la determinación de la legislación aplicable va a determinar cuáles son los derechos del individuo que adquiere un bien o un producto, ¿vale? ¿Puedes popular esa última clave? Sí, claro. ¿Y si compro la camiseta de Estados Unidos a través de la venta online? ¿Y la traigo a España? Sí, eso ese era mi plan. Si tú lo que haces es que... No, la traigo yo, quiero que me la traigan en el hotel. ¿Sigue siendo de aplicación la residencia habitual del que ha comprado? ¿O eso si el producto me lo entregan en España... te lo entregan en Estados Unidos. ¿En hotel de Estados Unidos? Con la normativa norteamericana. Normativa Sí, norteamericana. porque Es lugar de entrega, no de residencia habitual, sino que es de entrega. Es lugar de residencia habitual cuando hablamos del consumidor, pues este me estás poniendo un escenario donde la residencia del individuo en ese caso, aunque sea de manera... En ese momento era lo que... ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Hace un tiempo, y de hecho hay muchísimas mentes pensantes que lo que hacen es que retan constantemente a los abogados. Dicen, oye, que me habéis convencido con esto del tema de las leyes. Vamos a hacer una cosa. Sabéis que hay determinados territorios donde se puede vender marihuana. Entonces dice, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no montamos una sociedad responsable limitada en Holanda y vendemos marihuana a España? No, déjame pensar. Entonces empiezas a pensar y dices, no, porque el lugar donde se está entregando la mercancía, el lugar de residencia del consumidor, va a resultar la ley aplicable y en España no se va a permitir eso, ¿vale? Ha habido casos, que eso es lo que la ley determina, o el Código Civil determina como un fraude de ley, y dice, vamos a hacer una cosa. Yo voy a llegar a una serie de acuerdo con una serie de partners, y esos partners lo que van a hacer es que le van a permitir al usuario contratar cosas. Con lo cual, yo, ciudadano con residencia en Madrid, contrato con una página web que está en Holanda y le digo al de Holanda, oye, quiero marihuana. Entonces el de Holanda me dice, ¿cuánta quieres? Le digo, 10 kilos, venga, 10 kilos. Pero dice el de Holanda, yo te la puedo entregar en Holanda, pero no te la puedo entregar en España. Entonces, pero te dice, yo tengo una red de partners que tú puedes contratar si tú quieres y que te lleven el producto. Ahí, eso sería un fraude de ley, por decirlo de alguna manera, porque en tanto que te plantea el ecosistema, no podríamos evitar la aplicación de la legislación española. Esto, que os puede sonar un poco un ejemplo de laboratorio, lo estamos viendo con todos los, o muchos de los ejemplos de las plataformas de economía colaborativa, donde estamos viendo pues, determinados operadores que no solamente te proveen de un servicio, sino de un montón de elementos alrededor de ese servicio. Ahí es lo que hace que algunos de ellos se vean obligados al cumplimiento de normativas sectoriales específicas, ¿vale?
Quedaos con estas ideas, porque al final, digamos que como principio, como leitmotiv del legislador, nos encontramos con una vocación habitual a proteger al consumidor. Al consumidor se le tiende a proteger en una serie de elementos, como por ejemplo, lo siguiente que os quería contar, que es el deber de información. Al consumidor le tenemos que contar todo lo que está adquiriendo, todo lo que está comprando y una materia clara. ¿Habéis viajado últimamente a Estados Unidos? ¿No? ¿Habéis viajado a Estados Unidos? Sí, vale. Vas a una tienda, de repente te encanta una gorra de béisbol y te dicen ¿cuánto cuesta? Y te dice $25. Y tú, fenomenal. Vas a pagar $26.50. Y tú, pero si me ha dicho 25. ¿Ha crecido en el camino? No, las taxes. Es que no te había contado que esto lleva impuestos. Esto en Europa no es factible, porque la información que tú tienes que proveer al consumidor es la información final que recibe, ¿vale? Y además, en el ámbito digital, mucha otra información. Primero, al consumidor le tenemos que decir toda la información en relación con los medios electrónicos que pongamos a su disposición para la compraventa de un producto o de un servicio. Y además esa información tiene que estar de manera gratuita, permanente, fácil y directa en ese sitio web. No vale Calibri 6, no vale la parte contratante, sino que debería ser un contenido claro, accesible, donde se le diga qué es lo que te va a costar comprar un determinado bien o producto y una determinada, ¿vale? Después, esa norma a la que hacía referencia antes, que es el artículo 10 de la Ley de Servicios y Sociedad de Información, lo que nos dice es un montón de información que tiene que aparecer vinculada en la página web. Yo entro en un site y en esa página web tengo que saber quién me está vendiendo, tengo que saber cuál es el precio del producto, tengo que tener una dirección a la que poder dirigirme, un medio de contacto sencillo, gratuito, con el que poderme comunicarme. Y de hecho, habréis visto, ha habido alguna resolución del Tribunal de Justicia Europea donde nos prohíbe, por ejemplo, un teléfono de atención al consumidor, de atención al consumidor de un 902. Le tiene que resultar de manera gratuita, aunque lo tenga incluido en su tarifa telefónica, ¿vale? Con lo cual, digamos que hay una obligación real y permanente de informar al consumidor respecto a lo que está comprando. Y después, y esto lo voy a resumir por no irme mucho del tiempo, lo cual agradeceréis, en relación con qué información tenemos que proveer al que está al otro lado, nosotros como vendedores, en relación con lo que está comprando, ¿vale? Y ahí la normativa dispone o distingue básicamente de la información previa a la contratación y de la información post-contratación. Básicamente, que tú tengas toda la información muy clara de cuáles son los términos que tú estás aceptando en el momento en que vas a comprar. Oye, me voy a comprar una casa online, o me voy a comprar un coche online, o me voy a comprar un billete de avión online. Yo tengo que saber todas las condiciones, si lo puedo devolver, si se me va a cargar algún tipo de tarifa o de gasto de cancelación en el caso de que yo desista del contrato, bla, bla. Toda esa información tiene que estar a mi disposición con el objetivo de que yo pueda tomar una decisión libre, digamos, e informada respecto de lo que voy a hacer, ¿vale? Quedaos en términos generales, básicamente, con esto que estaba planteado en este caso, y es que temas como los trámites que tengo que seguir, los medios que se ponen a mi disposición, o la lengua en la que está a disposición el contrato, es fundamental a efectos de cumplir con la normativa. Y esto, por ejemplo, ha generado determinadas tensiones, sobre todo en relación con los lenguajes cooficiales en España, con la obligación de quienes operan en el territorio nacional de tener los contenidos publicados en esos distintos idiomas, ¿vale? Bueno, esto obviamente, como os decía antes, sin enrollarme demasiado, importante, sobre todo en aquellos casos donde al otro lado tengo un consumidor, precisamente por esa vocación de protección que establece el legislador respecto de esos individuos, ¿vale? Y además, como os decía, vincularlo con esa información previa de esas condiciones generales, esa información que es relevante poner a disposición de su usuario con el objetivo de que se pueda dirigir a ese individuo. Y además, otro tema que habréis visto, que esto no es... ¿El registro mercantil hay que ponerlo? Sí, sí, artículo 10 de la Ley de Servicios de Sociedad de Información. Tienes que establecer el CIF, bueno, de hecho, os cuento. Hay, no sé si alguno de vosotros, y no tengo nada contra Andalucía, pero si alguno de vosotros viene de ahí o ha pasado por ahí últimamente, resulta que nos encontramos últimamente cuando el organismo de consumo de Andalucía con determinados requerimientos por parte de ese órgano de consumo a alguno de nuestros clientes porque no identifica o no ve de manera clara el CIF. Alguno de nuestros clientes ha recibido una sanción, de cuantías menores, hay que decirlo, pero alguna sanción en relación con la falta de provisión de esta información. Esto es algo que nos obliga la Ley de Servicios de Sociedad de Información y que tiene que estar a disposición del usuario para que tenga conocimiento de con quién está contratando, ¿vale?
Sin mucho más. Hay otro tema que os quería decir ahora, y esto lo hemos visto también, digamos, los errores tipográficos son bastante habituales o se dan de vez en cuando en relación con la publicación de ofertas a nivel digital. No es la primera vez que nos encontramos con pues eso, una errata que lo que hace es poner a disposición de usuarios un determinado contenido y nos dice la ley, nos dice la jurisprudencia que digamos, la publicación de una determinada oferta tiene carácter vinculante para la empresa que la realiza, por lo cual si lanzamos un folleto comercial en papel será vinculante y si lo hacemos online será vinculante. La ventaja del online es obviamente que tenemos una capacidad de corrección bastante ágil. Pero mecanismos que seguro conocéis vosotros, los que operan en las grandes plataformas, que al final lo que hacen es que machean o rastrean la web buscando el mejor precio que pueda existir en otras plataformas e inmediatamente lo bajan sin verificar si está dentro o no de costes, eso lo hemos visto también. Hemos visto algún merchant que aprovecha la situación para hacer compras masivas, venderlas a ese precio, o mejor dicho, comprar a ese precio y revenderlas después. Bueno, eso son políticas que de alguna manera ponen debilidad a veces a los grandes y donde estamos viendo, por ejemplo, que a nivel europeo ya se está masticando una nueva regulación en ese ámbito, precisamente en el de la transparencia y de la información al usuario. ¿Vale? Y después, esto que es algo que os parece casi de sentido común y de cara al customer, decir, oye, que cuando he comprado algo me tiene que decir que he comprado algo. Me compro un billete de avión para irme pasado mañana a San Francisco y de repente que no me llega el acuse de recibo. ¿Esto me llega o no me llega? Bueno, pues esto, insisto, que son procedimientos muy automáticos, yo creo que cada vez ha mejorado más. Tenemos unas obligaciones, por ejemplo, de establecimiento 24 horas máximo para la aceptación de, o el acuse de recibo, de la aceptación de la recepción de la contratación o algo así. ¿Vale? Bueno, nos encontramos, como digo, en formatos absolutamente regulados y donde la información que tengo que aportar es solamente no. Y ahí, además, el tema, como os decía antes, la consideración especial del consumidor en cada uno de los ámbitos. ¿Vale? Otro de los temas que plantea un gran, digamos, quebranto muchas veces en el vendedor y es, oye, yo pongo a la venta un determinado producto o un determinado servicio y de repente aparece ahí eso que se llama derecho de desistimiento. Básicamente, la facultad del consumidor de desistir de un contrato porque le da gana, sin ningún tipo de justificación y a su sola voluntad. La legislación regula el ejercicio del derecho de desistimiento tanto en la normativa de consumidores y usuarios como en el ámbito del comercio electrónico. Establece, sobre todo, para mí dos cosas relevantes. Uno, el tema de a quién se le asignan los gastos de cada uno de esas, digamos, de ese escenario y, sobre todo, determinados elementos. Y aquí es donde hemos ido puliendo con el tiempo y con jurisprudencia qué bienes están excluidos del derecho de desistimiento. Porque imaginaos vosotros el derecho de desistimiento, como decía, básicamente el derecho de devolver un producto en el plazo de 14 días desde que lo recibo. Voy a comprar hoy en marca, mañana voy y digo, oiga, que el de ayer no lo quiero el de hoy. Obviamente la suscripción periódica está excluida de ese derecho de desistimiento. O igual que acciones, valores o algo similar, o incluso, por ejemplo, pensad en bienes perecederos. Yo no puedo vender un determinado producto y que 2 días después me lo devuelvan. Lo que no vale, sobre todo porque lo hemos visto también en modo sancionador, lo que no vale es decir, no, es que yo soy me dedico, imaginaos, a compraventa de bienes, o mejor dicho, de productos de alimentación, y vendo conservas y vendo productos perecederos. Vale, los productos perecederos podrán estar excluidos de este ámbito, pero la conserva, salvo que exista una circunstancia que lo justifique, no va a estar excluido, porque son un listado tasado de situaciones, ¿vale? Y hemos visto algún caso donde el comerciante, el vendedor, ha querido ampararse en eso para excluir el derecho de desistimiento y la legislación y el Real Decreto de Consumidores y Usuarios blinda la situación del consumidor, del usuario en esos escenarios, ¿vale? Bueno, no me quiero enrollar mucho con esto, básicamente lo que veíamos anteriormente. Y además, adicionalmente, existen casos donde, cuando el producto esté disconforme, el usuario, el consumidor, podrá solicitar además la reparación del producto o la sustitución, salvo que sea desproporcionado. Bueno, pues ahí la normativa ya nos establece también, insisto, vínculo de normativa de consumidores y usuarios con normativa en materia de comercio electrónico, nos dice cómo hacerlo, en qué situaciones procede y de quién correrán los gastos en cada uno de los casos. ¿Vale? Dejadme que os cuente, bueno, ¿tenéis alguna duda? Que me he lanzado aquí, ¿no? Después, venga, luego os vengáis. Veo además que el alumno está cruzando los brazos para después, para jugar más dudas. Algún caso real que hemos visto en este escenario, ¿vale? Dudas con respecto a algo que hay veces que
bueno, pues genera cierta ¿vale? El tema, y esto se planteó en su momento, respecto de, oye, yo entro a una página web y en esa página web hay un contrato. ¿Ese contrato me aplica? Bueno, esto es algo que se planteó en su momento en un juzgado en relación con el contrato, bueno, mejor dicho, el carácter vinculante de esos términos y condiciones, ¿vale? Digamos, en términos generales, lo que hemos llegado a la conclusión es que no puede haber cláusulas desproporcionadas, no puede haber cláusulas abusivas y además ese contrato será únicamente vinculante cuando el usuario lo haya aceptado. Hemos visto supuestos donde la mera publicación de unos términos y condiciones, en tanto que no son aceptados expresamente por el usuario, no serán vinculantes para este. ¿Vale? He ido todo lo rápido que podía para no irme fuera de tiempo, pero ahora es el momento de vengarse y de lanzar dudas si las tenéis. Alejandro, yo diría un caso real. A ver, en los marketplaces, cuando un consumidor compra a un vendedor, ¿sabes? El cliente exactamente quién es, porque en Amazon, por ejemplo, cuando tú compras desde Amazon, Amazon entiende que el cliente es suyo, pero realmente quien hace la factura es el seller, no es Amazon. Sí. Entonces, eso nos crea bastantes problemas, ¿vale? Entonces, es por tenerlo claro. Espera. El caso que te estoy planteando, el modelo de Amazon que todos conocéis. Tú tienes básicamente aquí dos agentes que pueden vender. O el usuario, el comprador está aquí y le puede comprar primero a Amazon, o lo que puede hacer es comprar directamente a uno de los merchants que se ofrecen dentro de Amazon. Haga esta compra o haga esta compra, todo esto acontece dentro de Amazon. Con lo cual Amazon es el que marca en sus términos y condiciones cuáles son las reglas del juego de este ecosistema. En esta relación tú lo tienes muy claro. Tú eres ajeno a esto y directamente Amazon le vende a este individuo, ¿vale? Lo digo sobre todo por el pro y el con. Aquí, imaginaos que el producto no es de la satisfacción del usuario o le causa un perjuicio. ¿Quién responde? Claramente Amazon, no hay ninguna duda. Vale. Vamos a este escenario. En este escenario es el merchant a quien el usuario conoce a través de Amazon quien le vende un producto. El usuario le vende un producto. Los datos de este usuario, ¿quién los tiene? Los dos. Tú tienes el dato, sabes quién es, sabes cuál es su domicilio, pero básicamente tienes los datos por parte de los dos. ¿Sí? No. ¿Amazon no tiene esos datos? Sí, generalmente no. ¿Perdón? El cliente generalmente no. El merchant no los tiene. El merchant tiene determinados datos de... Sí, ¿no? De la entrega mercantil. Normalmente tienes el nombre como mínimo y tienes la dirección de envío. En mi caso no. No, en mi caso los tiene todo. Pero ponle, me va a gustar más todavía eso. Ponle que en tu caso los tiene todos Amazon. El producto le causa un perjuicio al usuario. ¿Quién es el responsable? ¿Sí? Leos bien los términos y condiciones de la plataforma. Normalmente lo que hacen las plataformas es establecer esto como un mero marketplace, es decir, un lugar donde ponen contacto unos con otros. Si este te causa a ti un perjuicio o el producto no estaba, digamos, a tu satisfacción, lo que se erigen es en una suerte como de custodios, normalmente del bien y del dinero. Pero la realidad es que si se le causa un perjuicio, Amazon no se va a hacer responsable. Tú imagínate que voy a hacer una tontería, ¿eh? Tú le vendes unas anchoas a este tipo. Cuando está mal estado, eso evidentemente responde el vendedor, sí. Bueno, pero... sí, es lo que digo, sí. Claro, pero vamos al escenario completo. Tú le vendes aquí, por si no le dejas las anchoas. Tú le vendes unas anchoas y este muere. Tú tienes muy claro que respondía a Amazon, pero de repente lo dejas de tener claro. No, vamos a ver, en el producto en mal estado, sí, evidentemente responde. ¿Y dónde está el límite en cuándo responde uno y cuándo responde otro? La relación, en realidad, es una relación a tres bandas. Y en la propia regulación o propio ecosistema que marca Amazon, lo que va a decir es de quién es el responsable de cada uno. Y Amazon lo que hace es erigirse en una suerte de marketplace. De cambio, el patrón. Olvidaos de Amazon y vete, por ejemplo, a un caso... Explícame lo del cliente, al punto de vista fiscal. ¿De quién es el cliente? ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, tú facturas directamente a este, ¿no? Claro. Y este te cobra una comisión como consecuencia del merchant. Bueno, pues aquí habrá una comisión, es decir, un ingreso patrimonial a este individuo, a Amazon, como consecuencia de una comisión, precisamente, por prestar un servicio, y tú lo que haces es que emites una factura directamente. Entonces el cliente es mío, no de Amazon. Puede ser. Bueno, el cliente en realidad es un cliente de la plataforma, pero aquí, si me hablas en términos tradicionales de facturación, que facturas eres tú a él. Sí. Pero, ¿quién tiene más datos del usuario? Amazon. ¿Quién va a gestionar el pago? ¿Es tu cliente? Bueno, es que ha cambiado el concepto de cliente.
Yo tengo una duda. Si en el caso que hubiera algún inconveniente, como hemos dicho, que el cliente, ¿quién sería? Si el que lo vende, el merchant o Amazon, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Estamos diciendo que la culpa tendría que responder el merchant. Vamos a despersonalizarlo, vamos a quitar el caso de Amazon. Coged cualquier marketplace que ponga en contacto a vendedores y compradores, lo normal es que se eximan de cualquier tipo de responsabilidad. Lo que hagan es simplemente decir, yo soy un sitio que pongo en contacto a unos y otros. Y me da igual que sea Amazon, que sea, dejadme que vaya más mundo, que sea Tinder. Tinder no se hace responsable que encuentres la pareja de tu vida. Tinder se hace responsable de proveerte un servicio donde tú encuentras cosas o personas. Sí. Pues esto es lo mismo. Que yo me dirija a Tinder o a Amazon, que es que a donde yo me dirijo, yo luego no sé los acuerdos internos que tiene entre el merchant y Amazon, o el merchant y Tinder. Yo Sí. el problema que tengo con Tinder y con Amazon. Claro. Pero esto pasa no solamente en el caso de Amazon, sino pasa en todos los modelos digamos, de economía colaborativa. Déjame que te ponga un ejemplo, por ejemplo, con temas de Airbnb o similares. Cuando tú tienes un problema con Airbnb, tú puedes pensar que tú estás cerrando un negocio con Airbnb. La realidad no es esa. Y si te lees los términos y condiciones, te vas a dar cuenta que no es eso. Lo que dicen los términos y condiciones de Airbnb es que son un marketplace que ponen en contacto uno con otro. Y ellos, como quieren un ecosistema de paz, vamos a decirlo así, lo que hacen es una intermediación en los pagos. Pero si de repente tú vas a una casa y la destruyes, ellos no van a ser responsables. Habrá un seguro, habrá lo que sea, pero ellos no se van, es decir, Airbnb no se va a hacer responsable. Igual que si tú llegas a una casa y las fotos no corresponderían con la casa que te habían planteado a ti, porque básicamente lo que hacen es establecer un marketplace donde uno conoce a otro. De hecho, la factura no la emite aquí. La factura la emite cada uno de los establecimientos y de los contratos para local. Sí, pero hay una parte que tiene que tener un apunte contable, yo soy fiscalista, que es el commission fee, que se queda en la plataforma como consecuencia. Sí, pero por las relaciones entre el merchant y Amazon. Bueno, porque a quien se la cobra es a este. De este te cobro un porcentaje directamente que vende, efectivamente. Es decir, el reto fiscal no es tanto, es decir, esto está, digamos, la verdad está inventada y ya hay muchas plataformas que funcionan de esta manera. Y cada una, digamos que dentro de esa generalidad, aquí hay distintas variantes de cómo puedo operar cada cosa. Es decir, hay supuestos donde el que te vende directamente es este. Oye, el que te cobra es este, pero a este se le obliga, se le quiere una cantidad determinada. O hay otros que te cobran simplemente por publicar, es decir, no es transaccional, sino que te cobran por publicar y si tú tienes más o menos visitas o más o menos ventas, ya es tu cuestión. Es puramente en función de los distintos ecosistemas en los que nos encontramos. Pero quedaos con la idea y sobre todo dad la vuelta. Pensad que vosotros estáis en el otro lado. Lo normal es que quien está aquí arriba quiera excluirse de cualquier tipo de responsabilidad de algo que no controla. Si te matan las anchoas, decir, Amazon, es que nosotros una anchoa, con lo cual yo no puedo ser responsable de eso. Entonces podrías pensar tú que en las duras y las maduras, decir, ya, pero tú te llevas un dinero y lo que te dicen es que ellos no se llevan un dinero por la compra de anchoas, sino que se llevan un dinero por proveerte de una plataforma digital donde tú puedes ofertar tus productos y tus servicios. ¿Vale? Aunque no conozcas quién es el cliente, porque puede ser que la plataforma no te dé el nombre del cliente. Bueno, pero es que eso, si no apuras, sería irrelevante a estos efectos. Irrelevante. Los del libro Globo tal, a los restaurantes no les dicen el nombre del cliente, simplemente es el 001. Claro, lo que pasa es que el restaurante en ese caso primero pierde un dato de quién es el usuario a efectos de analítica y a efectos de ofrecer distintas cosas. Pero eso obviamente también es la guerra y digamos el valor de este tipo de plataformas. Cuando estas plataformas multiplican su valor de manera permanente, no es por los líos regulatorios que tienen, que las empresas son muchos, sino que es el valor de la cuota de mercado que ellos tienen. Si realmente el dato se quedase en el establecimiento y no en el delivery sería bastante endeble. Sin embargo, ahí la cuota de usuarios es cada vez mayor. Y de hecho, si yo soy usuario de Globo o de cualquier otra plataforma, yo de vez en cuando recibo comunicaciones comerciales que me dicen, oye Alejandro, las hamburguesas, macho, hoy 2 por 1. Y ¿cómo le voy a decir que no? Pero quien me lo está lanzando, en realidad es la propia empresa de delivery, no el restaurante, porque como tú dices, no tiene datos, no tiene información. Bueno, digamos que en este, y esto no me quiero enrollar mucho porque da para bastante, hay una directiva en ciernes o un reglamento europeo en ciernes que básicamente lo que busca es el tema de la transparencia y privar de fuerza, es lo que se conoce como el reglamento de Business Platform to Business to Consumer. Y es básicamente el poner en el mismo ecosistema de fuerza a todos los agentes. ¿Por qué?
Porque ahora mismo, si tú eres un merchant y quieres tener mucha relevancia en el ámbito del comercio electrónico, tú necesitas estar con Amazon. Claro, la posición de poder que se le confiere a un Amazon, Rakuten o un similar, hace, que no digo que sea, pero que en un determinado momento la posición de dominio podría convertirse en una posición donde este lo deja atado de pies y manos. Eso es lo que la Comisión Europea está luchando para intentar poner a todos en el mismo ecosistema. Por ejemplo, que haya temas de transparencia y de información. Os voy a poner un ejemplo. Yo quiero poner hamburguesas. ¿Por qué me salen primero las del Goico que las de Niederberger? Pues puede ser por muchos motivos. Primero, porque haya más venta en uno que en otro, lo cual podría parecer que es razonable. Podría ser porque está más cerca de mi casa uno que otro, lo cual también puede ser razonable. Pero también puede ser que la comisión sea mejor con uno que con el otro. Bueno, pues esto es justo lo que la Comisión Europea quiere llevar. Que si yo entro en una plataforma y me ofrece un hotel mejor que otro, que yo sepa por qué me ofrece un hotel mejor que otro. Que tenga claramente identificado ese escenario. Pero aquí, bueno, pues digamos que hay bastante que luchar. El otro día, lo contaba de antes de manera muy rápida, y no sé si se ha entendido o no, el otro día teníamos un caso donde un cliente nos decía que ellos se dedicaban básicamente a buscar el price order. Es decir, eso nos decía que Amazon se dedica a, bueno, Amazon y el resto, se dedican a buscar el mejor precio en cada momento para ofrecerlo a ellos, y lo que hacían es estar atentos a eso a través de años de búsqueda. Y cuando veían un precio desproporcionado por parte de Amazon, porque hay veces que entra, digamos, al trapo de un merchant que se equivoca en el precio o quiere liquidar determinado stock o lo que sea, de repente estos tipos entran ahí, compran un montón y luego lo revenden. Esa búsqueda del price error es algo que Amazon nos decían ya estaba en la búsqueda de poder eliminarlo y de poder evitarlo. Bueno, pues con ese objetivo para lo que el legislador europeo está trabajando con el afán de tener, digamos, a todos jugando con las mismas normas y el mismo digamos, los normas, ¿vale? Un poco casi de recap de lo que os he contado. Quedaos con que todo o casi todo se puede vender en digital. Que la regulación del comercio electrónico estamos no en una situación inicial, sino que ya estamos en un momento donde las reglas y las pautas son claras y donde estamos redescubriendo modelos donde el vendedor ya no vende en directo, sino que vende a través de terceros. Y esa venta a través de terceros puede ser de alguien que se ponga por encima, como el caso que planteábamos de un Rakuten o de un Amazon, o de alguien que se ponga por debajo, o un intermediario, como podría ser una empresa de delivery. ¿Vale? En la complejidad de la normativa que has explicado, como siempre, brillantemente, ¿has visto alguna plataforma o que tenga realmente todo, como tú cuentas, todo lo cumplen? Bueno, todos nuestros clientes. Nos esforzamos para que sea así. Se refiere a alimentación fresca. Yo lo que os diría es que cada vez más la gente es consciente de que operar en el entorno digital tiene consecuencias. Y no vengo aquí con la política del miedo, sino que decir, oye, si tú quieres meter, ¿a alguno de vosotros os ocurriría vender alimentación fresca en un mercado sin licencia administrativa? Es decir, que soy un pirata, bueno, entonces ¿por qué no tienes, digamos, las obligaciones que establece la norma en el ámbito del comercio electrónico? Porque es imposible. No lo creo. Absolutamente. Yo creo que no. Absolutamente. El día a día es imposible, te como, de verdad. Créeme. Yo creo que de hecho... Tú lo ves desde el punto de vista conceptual o técnico, que parece bien. Desde el punto de vista operativo, yo te seguro que es imposible. Nosotros trabajamos con muchos clientes que operan en el mercado de la alimentación fresca, por ejemplo, los exosables sobre todo de grandes superficies, donde no les queda más remedio que cumplir con la normativa, porque además están muy en el ojo del huracán por parte de la búsqueda, bueno, por parte de los usuarios. Entonces, que pueda haber normas que son inflexibles o que no te dan mucho margen de maniobra, sí, pero no se me ocurre en ningún caso que justifique la desobediencia civil, a lo mejor lo existe, pero... No. Claro, digo que operativamente es imposible, vamos, imposible. A lo mejor en tus clientes no, pero la gran mayoría de los clientes de los operadores de distribución es imposible. Pero fíjate que, vamos, no me quiero, obviamente el negocio lo conocéis mucho mejor vosotros que yo. Yo lo que os digo es que casi todos los procesos que he hecho referencia, desde un punto de vista de información, que es básicamente lo que requiere la normativa, son automatizables. Y de hecho ya hay terceros que te proveen de esa situación. Y esto, de hecho, este tipo de plataformas se valen un poco de eso, es decir, de darte la infraestructura para que tú puedas operar en esa manera. Sé que tiene limitaciones, sé que hay cosas que no gustan. Claro, lo que pasa es que eso para los grandes distribuidores quizás es fácil, no sé, pues amigo Carrefour sí lo tiene más o menos fácil. Nosotros luego en el pequeño comercio, en el sector de mercados es complicado. Tú vendes carne, es difícil estar cambiando diariamente, es complicado. Pero pienso que, pero ¿cuál es la problemática de vender carne?
No, Desde lo que va a este- decir es que tú aplicas la normativa higiénico-sanitaria que nos exige Sí. y es ningún comerciante en todo el mundo la puede cumplir. No es imposible. Y tampoco los grandes. Bueno, yo hablo de los grandes tampoco, yo creo. Pero luego los pequeños, que es de lo que nosotros sabemos, imposible. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo digital? Es decir, ¿qué tiene que ver eso con Porque la... vendemos online. Sí, claro. Es lo que estoy diciendo, es decir, para vender un producto online tienes que cumplir con las exigencias normativas, ¿no? Que no podemos cumplir con ellas porque nos es imposible, lo que te digo, nos es imposible. O sea, y lo que te preguntaba, Javier, si existe algún distribuidor que tú conozcas que venda productos frescos que cumpla con toda la normativa que se exige, tanto desde el punto de vista europeo como español. Yo te puedo hablar de clientes que son grandes superficies, que venden productos frescos y que cumplen con la norma. Con el 100% de la normativa. Eso es para eso nos contratan. Es decir, nosotros verificamos, obviamente no estamos en la cadena de frío, por decirlo de alguna manera, pero sí, obviamente, en el mapeo, no lo sé, pero en el mapeo de toda la información y de toda la documentación y de todas las normas que ellos tienen que... Claro, pero luego entra, por ejemplo, el tema de la cultura de la cadena de frío. Nosotros nos obligan a tomar 3 temperaturas por cada producto que vendemos. Vale, sí. La normativa se hace de una manera y la realidad es otra, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba si conoces alguna, porque si es así nos gustaría fijarnos en ella. Seguramente estamos haciendo lo mismo, pero desde dos perspectivas distintas. Yo lo que digo es que desde un punto de vista, por decirlo, teórico, se mapean todas las normas y se da cumplimiento a esas normas. Tú puedes decir, no, es que no se mide 3 veces. Nosotros no vamos a las furgonetas a medir. ¿Existe alguna norma sobre la descripción del bien o producto que sea aplicable? ¿O alguna forma de homogeneización o algunas reglas básicas en que el producto quede descrito? ¿En qué sentido? Me explico. Carne. Hay algunos que te dicen que sí hay que poner zona de crianza, zona de sacrificio, incluso que el matadero hay que identificarlo. ¿Hay alguna normativa que exija eso o es una aplicación? Lo que yo os voy a contar, que era un poco, digamos que sobreponer a la venta tradicional la capa de comercio electrónico, no excluye la aplicación de todas las, digamos, las referencias a la que tú hacías referencia. Con lo cual, si tú a efectos de vender un determinado producto tienes que cumplir con una normativa sanitaria determinada, tú vas a tener que cumplir con esa normativa. Y si lo haces en vía digital, exactamente lo mismo. En este caso no tiene que ver con la sanidad, sino con la procedencia o la trazabilidad del producto. Por ejemplo, temas de denominaciones de De origen. tal forma, siempre te digo, si eres como clientes, grandes superficies. Si haces un vuelo por encima de las descripciones de 5, 10 potentes distribuidores de alimento fresco, cada uno tiene una descripción absolutamente distinta. Bueno, Algunos evitan campos, otros los incluyen, o sea, es un sin Dios. Bueno, y ahí te digo que yo no soy experto en eso, cada producto determinado tiene unas, digamos, unas complejidades, unas identificaciones mínimas que tienen que aparecer. Un caso o un escenario donde sí me muevo rápidamente cómodo es el tema de las denominaciones de origen. Ahí tienes un control absoluto tanto de la calidad como de la procedencia del producto. Eso es algo que a efectos de venta del consumidor, obviamente tú no le puedes ofrecer un queso con una licencia que no lo tenga. Si me dices cuál es la normativa que le aplica a la producción de queso, si tengo que decir si ese queso ha sido producido en un sitio o en otro, se me escapa, pero me imagino que hay una normativa sectorial mínima que tienes que cumplir, y eso hace que unos sobre ese mínimo cuenten más y otros cuenten mucho más, o unos cuenten simplemente lo que establezca la norma. Es al final pensar que el comercio electrónico lo hace es superponer una capa a la venta tradicional que existe. Entonces, ¿qué regulación tiene la venta de recambios de automóviles? No tengo ni la menor idea, pero que tiene algunas seguro. Lo que hacemos es, cuando tenemos un caso específico de un cliente, mapeamos esa regulación y adicionalmente tenemos en consideración todo lo que dice la normativa de consumidores usuarios, cómo aplica, y a su vez la ley de la ley de servicios sociales de información en lo que se refiere al ámbito digital. ¿Vale? Y pensad que me estoy centrando que esto en la normativa española general, pero después tenemos mucha normativa de cada una de las comunidades autónomas, y nos hemos encontrado con casos donde cumpliendo Madrid no cumples en Extremadura, y eso es algo también que para los que operan en el ámbito nacional tienen que tener también en consideración. ¿Vale? El legislador no lo ha puesto fácil, soy consciente de ello. ¿Cómo ves la llegada del blockchain? El otro día, no diré dónde hago la compra, pero el otro día iba con mi mujer y con mi hija, y de repente veo trazabilidad del pollo garantizada con blockchain. Esto se nos ha ido de las manos.
Se nos ha ido de las manos básicamente porque obviamente el blockchain parece una tecnología que puede aportar muchas soluciones, estamos en los albores absolutos de esa tecnología, seguramente tenga casos de uso que a fecha de hoy todavía no somos capaces de trazar. En el despacho estamos trabajando mucho en muchos ámbitos, pero lo que os digo es que a fecha de hoy está en fase puramente experimental. Entonces, ¿servirá para cosas? Sí. Para lo que sirve, yo creo que los casos de uso de momento son muy limitados. Por ejemplo, un caso que puede tener aplicación en la industria de la alimentación es básicamente en el tema de la trazabilidad de los alimentos. Se ha hecho pruebas con otros elementos donde sí ya está probando, es un caso de uso, digamos, real, y en la industria de la alimentación también lo es, por ejemplo, con el tema de los diamantes, para trazar la procedencia y la inmutabilidad de la trazabilidad de ese diamante. En el caso pues, del profesor de la alimentación, lo mismo, que sea capaz de trazar que un determinado pollo viene en un determinado lugar y ha tenido pues eso, un recorrido determinado. Para eso nos puede servir blockchain, pero el blockchain no es la solución de todos los males del mundo, es una cosa que parece que estamos viviendo ahora, donde hay un hype absoluto. Ahora he llegado tarde, pues estaba precisamente con un abogado americano que venía de Stanford, de la Universidad de Stanford en San Francisco, y le preguntaban, teníamos un workshop en el espacio, le preguntaban muchas cosas y decían, ¿por dónde empezarías en el ámbito digital? Y dicen, yo sé por dónde no empezaría, por blockchain. Porque básicamente lo que hay un entendimiento, yo creo que así generalizado, tenemos que ir paso a paso y darle tiempo para que la tecnología coja su recorrido y sepamos para qué sirve y para qué no. Y en ese camino hay muchísimas coberturas. He visto que Carrefour estaba implementando algo De pollos y de huevos. y por otro lado compra. el tema del pago, los bitcoins. Ya estamos viendo que se están comprando casas con bitcoins. Bueno, la primera, y esto os va a interesar, el primer producto, ¿sabéis cuál fue el primer producto que se compró con blockchain? Perdón, con Bitcoin. Un pollo. No, una pizza. El primer Bitcoin se pagó con, es decir, el primer producto que se compró con Bitcoin fue una pizza. Bueno, las criptomonedas son uno de los casos de uso de blockchain. Blockchain es, digamos, la base, es una estructura hiperreplicada, hiperconectada, inmutable, donde funciona solo la base, pues con una cadena de bloques, con unos sistemas de consenso basado en teoría de juegos, que lo que nos determinan es la posibilidad de aplicar esa tecnología a múltiples casos. Si me permitís el símil, exigir a la blockchain realidades hoy es como si al Internet de los primeros 90 le exigiésemos que existiese Facebook. Internet, cuando nació no sabíamos para qué servía, pero tenía buena pinta, pues esto es algo parecido. Todavía no sabemos muy bien para qué sirve, pero tiene buena pinta. Nosotros estamos trabajando con entidades financieras, con retail, con gran consumo, en proyectos con aseguradoras, en proyectos de blockchain. Y están probando, prueba y error, a ver para qué sirve o para qué deja de servir. En ese camino es donde nos encontramos a fecha de hoy. El tema de las criptomonedas, como todo, hay algunos que lo están utilizando con fines especulatorios, especulativos, comprando y vendiendo esas criptomonedas, y hay otros que lo están viendo como una capacidad para poder comprar y vender. Hay un concepto que se ha puesto muy de moda, que es el del crime as a service, el crimen como un servicio, donde básicamente alguien te extorsiona online y te pide que pagues el Bitcoin. ¿Con qué objetivo? Con que no tengas la trazabilidad del destinatario de esos fondos. Pero hay instituciones financieras, que estamos viendo también, instituciones financieras que utilizan las criptomonedas con el objetivo de reducir intermediarios en esa cadena. Hemos visto, por ejemplo, un caso, donde además, un caso en el Santander, que están utilizando Ripley precisamente para hacer transacciones internacionales utilizando criptodivisas. Como todo, estamos en un hype y afloran muchos modelos y alguno acabará. ¿Has comprado una criptomoneda? Bueno, me dedico a eso. Vamos a matizarlo. Soy abogado, pero trabajo muy cerca del tema de la tecnología. Con lo cual, si me preguntas si he perdido dinero con Bitcoin, he perdido dinero con Bitcoin. Y lo peor todavía, ¿no os habéis visto el otro día un tipo que se muere y lo que menos le ha importado a la familia es que se haya muerto? Pues se ha muerto con 140 millones de dólares en el bolsillo. Básicamente porque se ha muerto con las claves de su wallet en la cabeza. Y eso no hay vuelta atrás. Y de hecho, no tengo en la cabeza la cifra, pero se habla de una cantidad ingente de dinero que se ha quedado enterrado porque el Bitcoin no es más que un hash, no es más que una dirección alfanumérica que tú tienes que recordar, que eso es lo que te permite a ti realizar una transacción. Entonces yo, por soy un imbécil, he cambiado el teléfono y resulta que en mi anterior teléfono había algún Bitcoin. No mucho,
pero cuando yo los compré, que no valían nada, no estoy hablando de que eran peanuts, pues ahora, pues a lo mejor tenía por las vacaciones, cuando perdidos están. Pero sí, y de hecho, en el caso positivo, uno de los compañeros del despacho se compró, compró varias cosas, Litecoin, compró Bitcoin, compró algunas varias, estuvo haciendo algo de trading y pues, me dice, oye, pues yo las vacaciones del año pasado me las pagué con eso. Y le pregunté a los compañeros qué tal, y dice, duermo abrazado al móvil y dice que soñaba, que tenía pesadillas de que perdía las claves. Lo digo también para que veamos que estamos en un escenario donde, bueno, pues todavía tenemos que acostumbrarnos a la realidad, ¿no? No veo, y lo digo con todo no os veo inmediatamente comprando y vendiendo. Es decir, vuestra preocupación creo que no debería estar, no soy yo para meterme nadie, pero la nuestra, como despacho de abogados, porque también os tengo una voz. ¿Y por qué no hacemos algo con blockchain? ¿Y por qué no pagamos criptodivisas? Pues si a nosotros nos pueden pagar con Mastercard, con Visa, nos pueden hacer transacciones electrónicas. La tecnología, y esto es una visión particular de la tecnología, lo que debe servir es para mejorar procesos que ya existen o para solucionar problemas a los que no soy capaz de resolver con, digamos, con mis métodos tradicionales. Pero meter tecnología por meter tecnología, a mí no tiene mucho Esa sentido. tecnología entra a quitar intermediarios, a reintermediar P2P. Sí, P2P. eso es. Y de hecho, tendría un sentido lógico. Sí, y de hecho habrá muchos casos de uso donde se mejoren muchos escenarios. Hay un caso donde yo veo muy claramente, y me extiendo todo lo que queráis, pero hay un caso que yo os cuento que para mí es muy interesante en el ámbito de blockchain, que es el tema de los smart contracts, que son contratos que se ejecutan automáticamente. Básicamente, dos partes pactan algo que cuando se... Los notarios. Bueno, los notarios, esos están rezando y se están persignando en casa. Pero desde un punto de vista, lo que os quería contar es el siguiente escenario. Contratos que se autoejecutan. Cuando se da una circunstancia determinada, tú y yo pactamos algo y decimos, cuando se dé esto, if then, entonces se producen unas determinadas circunstancias o unas determinadas consecuencias, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo vemos en el ámbito de los billetes de avión. Yo voy a coger un avión determinado y sabéis que la normativa de pasajeros me dice que si el avión sale X horas más tarde de la hora prevista, yo tengo derecho a que se me reembolse la cuantía o una parte de la cuantía. No sé cuántos de vosotros habéis reclamado, yo en la vida, y aviones tarde he cogido así. Vale. Pues resulta que compañías aéreas ya están diciendo, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a establecer un smart contract, vamos a hacer blockchain por debajo de este acuerdo. Cuando tú compras el billete de avión, te dice, oye, Alejandro, si el avión sale más tarde de 2 horas, te devuelvo el dinero. Y tú no tienes que reclamar nada, ni ellos tienen que hacer nada, sino como se da el hecho objetivo, if sale más tarde el dinero vuelve al punto de partida. Pues dices, ¿qué manera de perder dinero? ¿Qué manera de ganar clientes? Porque le estás dando a un cliente algo que no tiene. A veces, cumplir con la norma también supone un valor añadido. Nosotros, por ejemplo, lo hemos visto, hemos aprendido mucho en el ámbito de la protección de datos. Si tú tienes que comprar con una plataforma que trata bien y que no tiene fugas de información en materia de protección de datos, ¿te vas con ese o te vas con el que monta el lío? Claramente te vas con ese, con lo cual, digamos, el cumplimiento normativo y pues eso, el cuidado del usuario desde un punto de vista jurídico también es un valor añadido claramente. Pero tú dices el tema de la desintermediación, yo creo que es claramente uno de los grandes retos. Hay muchísimos, yo trabajo mucho con el mundo de las startups y por ejemplo conozco, que imagino que conoceréis también, una startup que se dedica a la compraventa de flores, se llama Corbin. Nuestro tío de Corbin, básicamente, yo no sabía nada de flores, pero básicamente estos tipos, las flores según parece, entre que el grower las cultiva y las corta, las manda a Ámsterdam, bueno, a Países Bajos, a que se subasten. Ahí se subastan y luego se mandan a la floristería que vendan, la flor da un paseo de cuidado, lo cual incrementa el coste y pierde la frescura de la flor. Pues resulta que lo que ellos hacen es un marketplace que pone en contacto a growers, los que están cultivando las flores, y el comprador. La flor es más barata, la flor es más fresca, ¿y quién pierde? Pues todos los que estaban en el negocio tradicional. ¿Quién gana? La nueva plataforma que te pone el ecosistema para que eso funcione. De momento nos encanta. Cuando tengan un poder que sea peligroso en el sentido de que controlan el mercado y que te marca las reglas del juego, ahí será cuando o el legislador le ponga un ojo o las normas de competencia puedan actuar. Estamos antiguos ya. Tenemos, muchas gracias.